8 de septiembre, Día Mundial de la Fisioterapia. Hola, mi nombre es Mónica Muñoz, presidenta de la Asociación Nuestras Manos Unidas, y quiero regalarte una gotita de poder. ¿Sabías que la fisioterapia tiene un día de celebración mundial? Así es el 8 de septiembre, y este día se proclamó como el Día Mundial de la Fisioterapia, una práctica que es de suma importancia, en especial para las personas con discapacidad, ya que les ayuda a mantener y mejorar su calidad de vida. La fisioterapia apoya en los problemas de salud causados por una enfermedad, un accidente o una discapacidad. Enseña a prevenir lesiones y colabora en el proceso de adaptación en la discapacidad adquirida. También es de importancia en casos de parálisis cerebral, enfermedades musculares, afecciones pulmonares y o cardíacas y enfermedades degenerativas. El tratamiento de terapia y rehabilitación física se diseña individualmente para mejorar la flexibilidad, fortalecer la masa muscular, la coordinación y el equilibrio. La fisioterapia está incorporada a la Ley de Atención a las Personas en Dependencia y Promoción a la Autonomía Personal y evidencia la enorme necesidad de búsqueda y desarrollo de técnicas y disciplinas que aseguren el tratamiento a personas con discapacidad física, que les permitan calidad de vida y la mayor autonomía posible. Hoy sabes un poco más sobre la fisioterapia. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este programa llamado Enfoque Universal, invitándoles a que nos acompañen durante la siguiente hora. Ya escucharon el tema que vamos a tratar en esta primera parte, hablando sobre el Día Mundial de la Fisioterapia. Yo soy Cristina Arana y les invito también a que me manden cualquier pregunta que tengan para el experto invitado el día de hoy a través del número de contacto 33 18 80 76 41. Ya estaremos leyendo todas sus preguntas y aquí contestando de la manera más atenta. Ya escucharon el tema de hoy, una pequeña introducción. Sin embargo, aquí el experto que nos está acompañando es Juan Soto, director de la carrera de Terapia Física de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. En efecto, estamos, se podría decir, de manteles largos porque justamente el domingo se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia. Hay que poner en contexto que en México tenemos 2 días para festejar, se podría decir. Uno que es el 5 de julio, que es el Día Nacional de la Figura del Fisioterapeuta o Terapeuta Físico, y después el 8 de septiembre, que ya lo que denominamos la World Physiotherapy o antes la Confederación Mundial de Fisioterapia destinó para que se celebrara a nivel mundial. Me gustaría, Juan, que nos explicaras así a grandes rasgos qué es la fisioterapia, porque muchas veces se puede confundir. Claro, mira, vamos a escuchar muchas veces el término de fisioterapia, terapia física, rehabilitación. Estos 3 términos van muy de la mano, pero hay que ir diferenciándolos. Uno primero es la terapia física. La terapia física estrictamente es el uso de los agentes físicos con fines terapéuticos. ¿A qué me refiero con agentes físicos? El uso del calor, de la electricidad, del frío. Todos estos agentes nos sirven para preparar a un tejido, es decir, a un músculo o a una articulación, para después buscar una función que vuelva a moverse, que vuelva a estirarse o que vuelva a esto. A partir de ahí después entra lo que es la rehabilitación, es decir, la capacidad de volver a habilitar a cualquier persona dependiendo de sus limitaciones. Ahí ya con el uso de técnicas, de métodos, de escalas, de prescripción del ejercicio, dosificación y demás, van de la mano para poder llevar a la persona o intentar llegar al 100% de sus capacidades. Y aquí la fisioterapia sería pues este último término que mencionas. Exactamente. Entonces ustedes en muchas de las ocasiones seguramente han visto clínica de fisioterapia y rehabilitación, es porque usan estos agentes físicos para preparar al tejido para después enseñarle a lograr algo, si es que lo perdió, o simplemente volver a enseñarlo por primera vez. Y podremos decir que cuáles son estos sectores o en qué momento sabemos que debemos de tener fisioterapia. Ok, bueno, va a depender dependiendo del tipo de persona, porque vamos a tener discapacidades o vamos a tener lesiones adquiridas desde el nacimiento o congénito. Por lo tanto, ellos, principalmente el médico que los está atendiendo, los dirige
desde un inicio a presentarse con algún especialista. Puede ser el terapeuta físico, puede ser el terapeuta de lenguaje, el terapeuta de deglución o dependiendo de sus necesidades. Después están las personas que durante el camino pueden llegar a presentar alguna lesión y ahí es donde se les recomendaría asistir con un terapeuta. ¿Dónde sería bueno asistir con un profesional de la salud? Cuando existe dolor, principalmente, que es lo más común que llega con nosotros. Estamos muy acostumbrados a normalizar el dolor, pero la realidad es que no deberíamos de normalizar ningún tipo de dolor. Ahorita nosotros hablamos del dolor físico, pero hay un dolor emocional y hay infinidades de dolores y que deberíamos de acudir con un profesional de la salud. O incluso podríamos hablar que muchos dolores físicos o musculares se prefieren tratar con algún medicamento o ungüentos y pues en este caso pues saber tu opinión respecto a estos y muchas veces algunos dolores como por ejemplo pongo como un extremo el nervio de la ciática que es muy común, claro, muy recurrente, que por lo regular con puros ejercicios y con cierta pues rehabilitación digamos se puede controlar este dolor, pero hay algunas personas que pues prefieren tomar medicamentos. Aquí, ¿cuál sería la mejor opción para una buena salud del cuerpo? Okay. Primero, lo ideal siempre sería acudir con un profesional de la salud, en este caso con un fisioterapeuta. Después hay que considerar que si el dolor es excesivo y es compatible, no es compatible con su vida diaria, un medicamento siempre va a ser una ayuda. Pero si la persona acude a una evaluación y a un tratamiento, lo ideal es que dejen de utilizar los medicamentos porque el medicamento solamente está ocultando o solamente está sobrellevando el síntoma, pero no estamos atacando el origen. Y ese origen puede ir creciendo el problema hasta que llegue un momento en el que ya no tenga la capacidad funcional de caminar probablemente. Se toma un medicamento, va a trabajar y así dura meses hasta un día que ya no puede levantarse y ya lo vuelve incapacitante para su vida diaria. Digamos que entonces es recomendable, por ejemplo, después de sufrir algún accidente, digamos que la fisioterapia nos ayuda a regenerar nuestros músculos o a volverlos a ejercitar. Exactamente, sí, más que la regeneración, sí es la recuperación y la realineación muscular. En muchos de los casos después de una lesión, y ahorita a lo mejor estamos hablando específicamente de lesiones musculares, nuestro objetivo es que el músculo vuelva a su posición natural o normal para que pueda realizar el movimiento que está acostumbrado a hacer. Si esta lesión es más severa, entonces ya puede verse complicado y comprometido una articulación y entonces ya necesitaría a lo mejor una cirugía. Si ya se ve complicada una articulación y un músculo, probablemente se complique un ligamento o un tendón o un nervio y entonces tendría que ir de la mano de un trabajo multidisciplinario. Al último, el fisioterapeuta tiene la capacidad de tomar decisiones, pero al mismo tiempo tiene la obligación y responsabilidad de saber trabajar en equipo. Por eso en la universidad donde nosotros colaboramos, tenemos la oportunidad de que trabajen en conjunto con los médicos, con los nutriólogos, con los psicólogos, con los enfermeros, para que entiendan en qué momento participa cada uno de ellos, pero que al mismo tiempo necesitan de todos para poder ayudarle al paciente. Sí, digo, es como tú decías, ¿no? Entre todos tienen que saber una recuperación completa del paciente. Y tiene varios pasos, ¿no? ¿El de ustedes cuál sería? ¿Como de los últimos? Normalmente, exactamente, sí. Va a depender mucho del tipo de lesión. En muchas de las ocasiones sí terminamos siendo la última línea porque ya acudió con el médico especialista, no sé, voy a poner un ejemplo, fue con el traumatólogo le dijo, necesitas una cirugía, programan la cirugía y ya una vez que termina la cirugía y pasa el tiempo natural del reposo, después nos manda el paciente. Entonces nosotros aparecemos en esta última etapa para recuperar la función. Si tuviéramos que trabajar de la manera ideal, sería trabajar al mismo tiempo todo el ecosistema, porque en algunas ocasiones, y probablemente algunas de las personas que nos están escuchando, se sometieron a una cirugía de primera línea, pero a lo mejor si hubieran esperado un poquito y hubieran pedido una segunda opinión, a lo mejor hasta esa cirugía pudo haberse evitado, con todas las complicaciones que conlleva una cirugía, ¿no? Entonces sería eso.
Son como analizar casos específicos y cada persona también tiene una reacción diferente a las terapias que se lleguen, porque por ejemplo también solemos escuchar de que yo en 2 meses y hay personas que pueden durar 6, 8, un año completo, pero eso depende de la lesión, de dónde se esté tratando. También yo creo que ustedes trabajan mucho con el mismo paciente y las ganas, ¿no? Que le eche, o la consistencia que tenga en su recuperación. Sí, en muchas ocasiones no vemos algunas materias que tienen que ver con psicología, pero terminamos siendo esta parte psicológica del paciente, de motivación y de llevarlo a sobrepasar sus límites, por así decirlo. Pero sí es importante que las personas entiendan que aunque a veces el diagnóstico general o el primer diagnóstico que uno ve en una historia clínica se parece al de otra persona, cada uno de ellos tiene distintas situaciones que le van a impedir cumplir con los mismos tiempos. Voy a poner un ejemplo muy común. Un paciente que sufre una lesión medular, es decir, de su sistema nervioso central, se parte y todo lo que queda por debajo pierde función. En algunas ocasiones esa función se pierde por completo y ya no se mueven, en otras tienen alguna sensación o pueden moverse un poco. Y ven que a su lado hay otra persona con el mismo nivel de la lesión, con el mismo problema, y el otro sí camina, sí se mueve, sí siente, sí tiene control de esfínteres y yo no. ¿Por qué? Si es el mismo nivel. Y ahí es donde el médico y el fisio se encarga de explicarle por qué a él le toca esta situación y lo que tendrían que trabajar para intentar llegar al punto de la otra persona, por así decirlo. Sí, totalmente de acuerdo, porque si bien las terapias pueden ser la misma, el padecimiento el mismo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Cada paciente reacciona de una manera diferente y que aparte tiene que ver con todo este ritmo de vida, ¿no? Que se tenía previo a la lesión. Entonces eso también hace pues que nuestro cuerpo reaccione de tal o cual manera. Y con esto también me voy a, por ejemplo, los adultos mayores que a lo mejor no aguantan ciertos movimientos y muchos creen o sienten que la terapia los deja más adoloridos, una terapia o una rehabilitación física, que pues antes, ¿no? Entonces también ahí me gustaría que regresando al corte habláramos como de estos pequeños aspectos para que nos explicaras. Con mucho gusto. Ahorita regresamos, estoy platicando con Juan Soto, director de la carrera de terapia física de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esto es Enfoque Universal. En un momento regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. Con Autoavanza puedes abrir tu próximo negocio. Empeña tu auto y síguelo manejando. Obtén un préstamo con una tasa de interés mensual fija desde 3.5%. Nacional Monte de Piedad transforma. CAT promedio informativo 52.2% sin IVA. Fecha de cálculo 11 de abril de 2024. Tasa de interés anual fija 42%. La tasa de interés mensual fija del 3.5% solo aplica en préstamos otorgados con un monto de 250,001 a 800,000 pesos. Habla Andrés Manuel López Obrador. Durante nuestro gobierno, a pesar de la pandemia, creció la economía y sobre todo se crearon empleos, 400,000 nuevos puestos de trabajo cada año. Y lo más importante, aumentó el salario a más del doble. Lo hicimos entre todos, desde abajo, por eso, gracias, muchas gracias. Sexto Informe. Vive la experiencia Soda de Nico Infante, el tributo a la banda argentina Soda Stereo. Regresa a Guadalajara para cantar los éxitos con los que hicieron historia. Experiencia Soda, sábado 7 de septiembre a las 20:30 horas en Palco. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! Decídete a estrenar con confianza. Estrena un Chevrolet Onix, porque puede ser tuyo con un bono de hasta 55,000 pesos, 24 meses sin intereses, un año de seguro y comisión por apertura gratis. Porque brinda un excelente rendimiento de combustible y diseño deportivo. Porque si buscas un sedán confiable, Chevrolet tiene las mejores opciones para ti. Acude a tu distribuidor y conoce nuestros atractivos sedanes. ¿Por qué? Porque son Chevrolet.
Conoce términos y condiciones en www.chevrolet.mx. Le Grand Ballet Canadien presenta Carmina Burana, una interpretación de los icónicos poemas medievales de Karl Orff, que une la danza, la orquesta y el canto en vivo. Carmina Burana, 28 y 29 de septiembre, Sala Plácido Domingo. Boletos en conjuntosantander.com. Tras muchos años de lucha, en Jalisco garantizamos el abasto de agua para los próximos 50 años. Junto con el gobierno federal terminamos la presa El Zapotillo sin afectar a ninguna comunidad y devolvimos sus propiedades a la gente. Y se construyó el sistema de presas El Salto, La Red y Calderón. Además, con la línea morada para el reuso de agua, el programa Nidos de Lluvia, la ampliación y modernización de plantas potabilizadoras y de tratamiento, garantizamos el agua para las generaciones del futuro. Valió la pena luchar. Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gobierno de Jalisco. Nuestro cabello se daña y luce maltratado. Pero eso ya no me preocupa. Con el nuevo Savilé, Células Madre. La fórmula del nuevo shampoo y acondicionador Savilé, adicionada con sábila y células madre vegetales, contiene una tecnología que repara y regenera la suavidad y brillo del cabello dañado. Encuéntralo en tu tiendita. Salud es belleza. Quédate y sigamos reflexionando en Enfoque Universal. Ya estamos de regreso platicando sobre el Día Mundial de la Fisioterapia y bueno, hablábamos un poco, Juan, en el corte sobre pues que la mayoría de las veces las personas no acuden a tomar terapia por una cuestión económica, pero ustedes tienen una opción totalmente gratuita. Así es, mira, tenemos la posibilidad de que en la Universidad Autónoma de Guadalajara ofrecemos un servicio gratuito principalmente para los colaboradores y la comunidad, pero ya lo extendimos hacia la gente externa. Por lo tanto, les hacemos la cordial invitación a que si ustedes han sufrido alguna lesión, sufren de algún problema o algún dolor, con mucho gusto podemos evaluarlos y a partir de ahí decidir si son candidatos a recibir una terapia dentro de la universidad con el apoyo de profesores y alumnos, o si tendrían que acudir con algún otro profesional para un diagnóstico más complejo, por así decirlo. ¿Nos podrías dar la dirección a la cual pueden acudir, si claro. tiene algún número telefónico también? Nosotros estamos dentro de las instalaciones del Instituto de Ciencias Biológicas que donde estudia medicina, enfermería, terapia física como parte de la universidad. El teléfono es el 3648-8824 y la extensión la 530-55. Ahí los van a dirigir directamente a la clínica. Hay que hacer cita de valoración y con mucho gusto estamos para servirles. Bueno, pues ahí está una opción para que no haya pretextos y yo creo que esa es una de las principales causas, ¿no? De que, como ya comentabas, ¿no? De que, híjole, es que hace 20 años me pasó esto, hace 10 años, hace 2 años me pasó este accidente y después el cuerpo cobra factura, como mencionan por ahí, y ya acuden y a veces lo que pueden hacer ya es lo mínimo. Si bien hay una ayuda, no puede ser tan, pues digamos, tan certera como pudo haber sido en su momento. Y bueno, Juan, me gustaría que también habláramos sobre estas diferencias entre el quiropráctico y el fisioterapeuta. Ok, es muy común que la mayoría de las personas hayan acudido probablemente con algún quiropráctico por recomendación de algún familiar o cualquier persona que le funcionó en su momento alguna técnica, pero sí es importante que sepan que el profesional de la salud difiere mucho de las cuestiones que realiza un quiropráctico. ¿Por qué? Porque si tomamos en consideración, ellos difícilmente cumplen con una evaluación general y una evaluación precisa de cada uno de los sistemas que el paciente tiene dolor, ¿no? Entonces ellos están acostumbrados a hacer un ABC de movimientos y manipulaciones, las cuales en alguna persona pueden ser benéficas, pero en la gran mayoría pueden ser perjudiciales. Es decir, llego con dolor y me voy con mucho más dolor. ¿Por qué? Porque la persona realizó manipulaciones con excesiva fuerza, sin tomar en cuenta las limitaciones de cada una de las articulaciones, y después la persona le dice que es normal y que es común y que se le va a quitar en 2-3 días, sí. Pero después pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, el dolor aumenta, la fuerza disminuye, en algunos casos ya no es compatible con la vida diaria y por lo tanto terminan acudiendo con otro personal de salud. En muchos de los casos nos llegan personas que fueron con un quiropráctico, ahora ya les duele mucho más, ya no sienten
la pierna o sienten hormigueo, y ahí es donde nosotros hacemos las evaluaciones. Podemos mejorar mucho, pero esperemos que no haya sido tan perjudicial. En algunos casos nos ha tocado atender pacientes que han perdido la movilidad de alguna de sus articulaciones o alguna de sus extremidades debido a una mala manipulación. Entonces, no acudan a ese tipo de profesionales. Hay quienes sí les funciona, pero la gran mayoría no. Pero tiene que ser por recomendación, digamos. ¿Recomendación para asistir con el fisio? Sí, o sea, o cualquiera de los dos, es como una recomendación de un experto. Sí, claro. Al último, el fisioterapeuta también aprende lo que se le denomina terapia manual, aprende a hacer muchas de las manipulaciones que son parecidas a las que hace un quiropráctico, pero las hace dentro de un entorno más seguro. ¿Esto qué quiere decir? Que evalúa los límites de cada articulación y sus movimientos son mucho más concisos y menos fuertes, se podría decir, menos excesivos, teniendo el mismo resultado. Sí, porque aquí pues es complicado, ¿no? Porque muchas veces, lo digo como con lesiones leves, ¿no? De que tuviste un esguince en el cuello, que te recomiendan ir con un quiropráctico. Exacto. Entonces aquí sería pues ver en dónde es mejor. Sí, vamos a poner un ejemplo. En el esguince cervical, ya sea por un traumatismo porque chocaron a la persona por detrás en el automóvil, hace un mecanismo que se le denomina latigazo cervical. La musculatura, cuando el choque no fue tan severo, la propia musculatura se acorta, genera lo que le denominamos contracturas o espasmo muscular y busca proteger a los huesos a los huesos cervicales o a la columna cervical. Cuando ya es mucho más severa, estos huesos tienden a rectificarse, tienen una curvatura natural y entonces ya se ven comprometidos los nervios y ahí es donde luego empiezan a decir, es que siento hormigueo que se va hacia mis brazos y mis manos, siento pérdida de fuerza, estoy lavando los trastes y se me caen los vasos, la taza, y entonces ahí necesitamos un collarín que limite esos movimientos. Si uno acude con un quiropráctico que le dijo, oye, me duele el cuello porque me chocaron, y lo primero que hace es ir y tronarle el cuello, entonces ya está comprometiendo a la musculatura, a la vértebra y probablemente a los nervios, y eso lleve a un problema mucho más grave y limitante. Será complicado. Aquí nos pregunta Juan Carlos Pérez, dice, buen día, saludos para todo el foro. Para una persona de la tercera edad que tuvo un EBC hace 3 semanas, ¿aplica el servicio de terapia gratuita? Claro, por EBC entendemos que es un evento vascular cerebral. Él ahorita está en algo que le denominamos una etapa aguda, que principalmente es una etapa flácida o se podría decir como aguadito el músculo, y es una etapa en la que funcionaría mucho. Nosotros hay que considerar que tendría que ser evaluado por nuestros profesores. Una de nuestras profesoras es experta en pacientes neurológicos adultos, entonces sería lo ideal que pudiera ser evaluada y ser atendida en conjunto con los alumnos para lograr el máximo de funcionalidad. Nos toca ver hoy en día, a lo mejor en las calles, caminando gente con la mitad de su cuerpo relativamente paralizado, que si hubieran ido a terapia seguramente lograrían mayor independencia de la que ya la tienen porque están caminando en la calle solos, pero mucho más funcionales de lo que son hasta ese momento. Muy bien, ¿nos podrás repetir el número de contacto? Sí, claro, es el 3648-8824 y la extensión es 530-55. Okay. Es la extensión directa de la clínica, hay que hacer una cita para valoración y con mucho gusto, suena un poco pero mientras más pacientes o mientras más lesiones haya para la universidad y para los alumnos es mucho mejor porque les toca convivir con todo tipo de paciente y por lo tanto están en un ambiente real. La universidad busca que los alumnos conozcan estos ambientes reales para que cuando terminen su carrera se puedan enfrentar de una mejor manera a todas este tipo de limitaciones. Sí, sobre todo porque suele haber a veces desconfianza o si a lo mejor en la misma, digamos, todos los fisioterapeutas
vas a 3 y los 3 te dicen 3 formas diferentes de hacer terapia. Claro. Entonces aquí también pues hay que comprender las diferentes corrientes que existen, modos, etcétera, la preparación, pero pues al final más bien la finalidad es quitarle el problema a la persona. Exacto. Sí, también hay que saber que dentro de la fisioterapia hay diferentes especialidades. Relativamente en la licenciatura ellos aprenden de todas las especialidades y luego cuando egresan eligen, yo me quiero dedicar al área neurológica de adulto mayor, yo me quiero dedicar a embarazadas, a pacientes con cáncer, a problemas cardíacos, a lesiones deportivas, yo quiero trabajar en el Teletón, yo quiero trabajar. Entonces cada uno va decidiendo qué camino, ya depende, y es lo que inculcamos en la universidad, en los valores humanos, que él acepte que el tipo de paciente que le llegó en ese momento, él no lo puede atender porque no es su especialidad y lo refiera en muchos de los casos con su compañero de generación y que diga, yo tengo un amigo que se dedica a atender a adultos mayores, mejor te voy a pasar el número de mi amigo. Sí, mejor con los que están más identificados, relacionados y que tienen más conocimiento respecto a cómo tratar a cierto sector de la población o a diferentes lesiones, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues volvemos al tema del principio, ¿no? Que algunas personas que tienen diversidad funcional pues suelen llevar una terapia, una rehabilitación física durante toda su vida y aquí también pues es importante este acompañamiento. Aquí nos pregunta Julio García, dice, ¿cuál es la más reciente tecnología que tienen para sus alumnos para actualizarlos? Ok, en la universidad no solamente fisioterapia se ve beneficiada, se tiene lo que se le llama centros de simulación, en donde los alumnos o la escuela cuenta con simuladores humanos que van a asemejar a ruidos cardíacos y pulmonares o un paciente que está entrando en un paro cardíaco dentro de una unidad de cuidados intensivos o una paciente que está en etapa de parto, cosas así, para que el alumno interactúe primero con una simulación y sepa de qué manera actuar, para que cuando nos toque un paciente real tengamos esa posibilidad de saber cómo reaccionar. Al mismo tiempo, durante su carrera, ya entran a la clínica, la misma que estamos facilitando. Entonces ellos durante su estancia estudiantil ven pacientes reales dentro de la clínica con apoyo de profesores, ven simulación con estos equipos de alta tecnología para saber qué puede suceder en una etapa de crisis y después en su servicio social terminan de completar ese aprendizaje para volverse unos profesionales de éxito. Sí, de hecho nos comenta Julio que sabe que son los mejores en Guadalajara y por eso su duda, ¿no? De cuál era esta actualización en cuanto a los alumnos. Bueno, pues te agradezco mucho, Juan, por haber estado aquí hablándonos de este tema tan importante y sobre todo que las personas consideren llevar una terapia, una rehabilitación física y pues siempre acudir a los profesionales de la salud. Así es, muchas gracias por la invitación, hacerles la cordial invitación a la gente de tu auditorio para que los atendamos en la clínica y pues felicitar a todos nuestros fisios egresados y estudiantes y a los de todo el país por este 8 de septiembre y muchas gracias. Estuve platicando con Juan Soto, director de la carrera de Terapia Física de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ahorita regresamos con más. Quédate y sigamos reflexionando en Enfoque Universal. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Atención Guadalajara, prepárate para desafiar los límites de lo posible con Fernando Velasco y su espectáculo internacional de magia e ilusionismo. Cree, una experiencia única llena de sorpresas que no te puedes perder. Te esperamos 6 y 7 de septiembre en Palco, boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! Los autos de hoy tienen más de 150 accesorios electrónicos. LTH presenta LTH Evolution. La batería para vehículos con sistema Start-Stop o alta demanda de energía que te da el máximo desempeño. Con LTH Evolution, sigue adelante. LTH, energía que no se detiene. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos.
A los más jóvenes como yo nos toca tramitarla, confiar y decidir. Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo, con mi INE, participo. INE. En Zapopan logramos lo que nos proponemos. Logramos una ciudad para las niñas y niños. Logramos espacios para todas y todos. Más bonitos, más verdes y de primera. Logramos nuestras metas. Zapopan, gracias a ti, lo logramos. Plan Y, tercer informe. Gobierno de Zapopan. Sin violencia, gritos ni castigos. La formación de nuestras niñas, niños y adolescentes deberá ser en ambientes armoniosos, de bienestar y desarrollo, sin sufrimiento emocional, abusos ni humillaciones. Con el nuevo concepto de crianza positiva, incorporado a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se dará prioridad a su edad, facultades, intereses, motivaciones y aspiraciones. En nuestros hogares y comunidades se construyen los cimientos del futuro. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la inclusión y la diversidad. Conoce el nuevo paquete Infinitum y Netflix incluido. 150 megas de subida y de bajada con fibra óptica por solo 569 pesos al mes. Con el nuevo paquete Infinitum y Netflix, el contenido se ve al mejor precio. Incluye Claro Video, Antivirus, Claro Drive, Infinitum Mail, acceso a redes con alta velocidad de subida y de bajada y llamadas ilimitadas. Contrata en telmex.com o llama al 800-123-2222. Infinitum, exceso de velocidad. Términos y condiciones en telmex.com. Bosque Urbano de Extra te invita a integrarte al compromiso ambiental de entregar 1000 árboles en adopción cada día. Reforzarás tu responsabilidad social y fortalecerás tu imagen corporativa. Así sembramos juntos el futuro ahora. Convierte a tu empresa en un guardabosque urbano de Extra. Llámanos al 33 31 23 11 33. Bosque Urbano de Extra y Erralum. Prepárate para asombrarte. Fernando Velasco te invita a su espectáculo internacional de magia e ilusionismo CREE. 2 noches inolvidables al estilo Las Vegas que te dejarán sin aliento. Disfruta este gran evento en Palco, 6 y 7 de septiembre. Descubre por qué el Broadway World lo llama el Harry Houdini de nuestros tiempos. Boletos en boletia.com y taquillas de Palco. ¡Vamos a Palco! La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, vialidad y deportes. Tu voz y tu opinión, siempre nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. El vínculo lo creamos juntos en Enfoque Universal. Comunícate al 33 1880 76 41. Ya estamos de regreso. Aquí les recuerdo el número de contacto 33 18 80 76 41. Vamos a cambiar ahora de tema. Se encuentra aquí en la cabina Montserrat Pacheco. Ella es psicóloga y supervisora de orientación educativa en el Colegio Lomas del Valle Acueducto del Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás? Hola Cristina, muy bien. Encantada de la invitación para hablar de un tema muy interesante. La verdad está muy interesante, sobre todo para aquellos mamás y papás que necesiten algún tipo de orientación, que a veces también en las redes sociales vemos mucha desinformación y entonces por eso requerimos de personas como tú que sean expertas, hablando en este tema de cómo detectar que nuestros hijos requieren de terapia de lenguaje. Aquí, ¿cómo podríamos definir qué es la terapia del lenguaje para ir empezando a relacionarnos con el término? Claro que sí, mira, podemos empezar a detectar como tal. Terapia es un cúmulo de ciertas estrategias, un seguimiento y una rutina enfocada definitivamente al trabajo de algún área, ¿no? En este caso del lenguaje. El ser humano es algo que es distinguido por esta habilidad y que definitivamente es una de las cuestiones cognitivas que nos distinguen, obviamente, nuevamente, de la cuestión de animales y otras y nosotros como seres humanos. Entonces, este desarrollo de alguna manera puede verse impactado de muchas situaciones, factores que son tanto sociales como propios del organismo, del cerebro, del neurodesarrollo.
Definitivamente la terapia como tal pues va a enfocarse en ajustar, reajustar, ¿no? Redirigir ese buen camino para la adquisición de ciertas cuestiones. En este caso del lenguaje, pues tanto del habla como el habla como en expresión. Es decir, tanto lo que entiende, el sentido de lo que expresa y la articulación de la información que expresa. Y aquí, por ejemplo, tú te especificas en qué edades. En realidad, yo trabajo con niños. Me encantan los niños, yo estoy fascinada con ellos y además son etapas clave para cualquier mejora en cualquier sentido. Yo soy psicóloga clínica infantil, estoy enfocada en la parte emocional o el desarrollo emocional de los pequeños, en el tema de crianza y sobre todo también la parte del acompañamiento en la estimulación temprana en bebés de 45 días a 3 años de edad. Definitivamente es importante hablar que no es lo mismo estimular que intervenir. Cuando hablamos de estimular es simplemente acompañar el proceso natural del ser humano que ya tiene conductas pues filogenéticas, ¿no? Ya nace con ella, ya tiene un chip que le dice vas a hacer esto, vas a hacer esta cuestión. Un hecho muy significativo es la marcha. Si le enseñas al niño a caminar o no, no te preocupes, contigo, sin ti, a pesar de ti lo va a hacer. Sin embargo, el gateo no. Y el gateo es algo que está totalmente comprobado, que impacta en el desarrollo neurológico de una manera bastante intensa, ¿no? Entonces, mucho más en aspectos de lectoescritura. Y la conducta del gateo no es filogenético, o sea, no parece desde el ser humano como algo natural, sino que es algo aprendido. Entonces, si ustedes no enseñan a los pequeños a gatear, difícilmente lo van a hacer o va a haber como gateos viciados o gateos que no son correctos y pueden generar un tema en la coordinación, coordinación general, tanto motora gruesa fina o en esta cuestión visoespacial, ¿no? Que choquen con frecuencia, que tengan dificultades. Por eso me adelanto un poquito con esta cuestión de sí, hablamos de terapia del lenguaje, pero ¿cuándo lo vamos a requerir? Cuando haya una situación que está fuera de lo esperado. ¿Y cuando está fuera de lo esperado? Pues ese es el objetivo del día de hoy. Brindar información de que no vengan mamás o papás con esta creencia de que tiene 5 años y como mamá o papá no tuvieron esa misma situación, pues es normal que no hable o no se comunique. Entonces, no, tiene cierto proceso la adquisición del lenguaje y el lenguaje no solamente propio cuando ya pueden manifestar esta interacción con otros o sostener la conversación con otros, sino cómo inicia con este prelenguaje, con el balbuceo en los pequeños, ¿no? Que sostenga la mirada, que se ría ante ciertos estímulos, que haga carcajadas. Esos son signos importantes para nosotros ir valorando desde los 3 meses de edad. Y aquí también es muy importante pues la visión que tienen los padres, ¿no? El cuidado que tienen las conductas del bebé, de que si no se fijan, si se rió, si pues si no emitió algún sonido a tanto tiempo. Aquí, ahorita que mencionabas incluso lo de gatear, hay ciertos periodos de tiempo en donde es normal o es lo mejor para que los bebés vayan adquiriendo habilidades o demostrando esas habilidades que ya van teniendo, como ya mencionabas, que van a ser normales. Pero, por ejemplo, gatear, ¿cuándo es el tiempo en que debe comenzar? Cuando hablamos de los hitos del desarrollo, es importante considerar que toda habilidad motora, toda habilidad cognitiva tiene un previo. Entonces, por ejemplo, por eso la frase de no corras antes de caminar, es no quieras volar antes de correr, pues es básicamente similar aquí. Busquemos entonces conocer qué es lo esperado en el desarrollo, en el neurodesarrollo con los bebés. En un primer momento el sostén cefálico, y me encanta el que vamos a festejar el día del fisioterapeuta el domingo, pero son bastante interesantes estos trabajos porque ayudamos a los pequeños, estimular, acompañar. Alrededor de los 3 meses ya sostienen su cabeza y esto es un previo para el gateo, porque si no logran sostener la parte de la cabeza, pues se van a ir totalmente. El tórax, la fuerza en los brazos, en las piernas, por eso tienen que tener ciertas conductas previas. Oye, Monse, ¿pero qué tiene que ver esto con el lenguaje? Tiene que ver todo. Cualquier área del desarrollo que esté desfasada va a atrasar a las demás. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo? Bueno, tenemos la parte cognitiva,
del lenguaje, motora gruesa, motora fina y la personal social. Y todas, aunque están divididas, van juntas como un equipo. Frente unido jamás será vencido. Entonces, en esta cuestión es importante considerar que estas áreas se ayudan unas a las otras. Y si hay un desfase, seguramente va a haber dificultades. Respondiendo a tu pregunta del gateo, pues antes del gateo requerimos el rodado. Okay, ¿sí? Es que es por pasos. Exacto. Y con esto también me gustaría hacer esta invitación a las mamás y a los papás a que se involucren en verdad, a que no digan, pues ya lo hará a su tiempo, etcétera, porque a veces sí requieren pues de esta supervisión o de este, pues digamos, empuje, ¿no? Para que los bebés puedan hacerlo y estar atentos a este desarrollo. Me tengo que ir a un corte, Monse, pero ahorita que regresemos, pues me gustaría que ampliáramos más este tema, claro, sobre todo en esta cuestión del lenguaje, el uso de las tecnologías y este involucramiento que deben tener los padres, las madres y en este caso pues también ustedes como psicólogos de estar ahí involucrados en el desarrollo, en el crecimiento de los bebés. ¿Te parece? Sí. Ahorita volvemos, recuerden el número de contacto 33 18 80 76 41, cualquier pregunta que tengan aquí para la experta. Esto es Enfoque Universal. En un momento regresamos. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. SocioFest me celebra en estas fiestas con productos únicos a precios increíbles solo para socios. Muy pronto. Si auto nuevo quieres estrenar, en Oxogas debes cargar. Solo arráncate y baja la app Oxogas. Carga 500 o más y registra todos tus tickets. Entre más cargues, más oportunidades tienes de ganar. Con Oxogas, carga más, recibe más. Vigencia el 31 de octubre de 2024. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones. www.oxogas.com. Inspírate en Liverpool y encuentra todo para tu hogar. Ven y aprovecha hasta 30% de descuento en las mejores marcas de iluminación, cuadros, tapetes y decoración. Estilo para cada espacio de tu casa. Te esperamos del 2 al 30 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Decídete a estrenar con confianza. Estrena un Chevrolet Onix, porque puede ser tuyo con un bono de hasta 55,000 pesos, 24 meses sin intereses, un año de seguro y comisión por apertura gratis. Porque brinda un excelente rendimiento de combustible y diseño deportivo. Porque si buscas un sedán confiable, Chevrolet tiene las mejores opciones para ti. Acude a tu distribuidor y conoce nuestros atractivos sedanes. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Conoce términos y condiciones en www.chevrolet.mx. ¿Sabías que por 6 años varias empresas se pusieron de acuerdo para cobrarte de más por papel de baño, toallas sanitarias y pañales? Las y los mexicanos pagamos más de 1,500 millones de pesos extra por esta conducta ilegal. Por eso, la COFESE multó con 313 millones de pesos a estas empresas. La COFESE tiene casos similares en alimentos, transportes, bancos y más. Conócelos en cofese.mx. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Llévate un Oppo Find N3 Flip, ahora incluido en el nuevo plan Telcel VIP, con 35 GB para navegar y redes sociales ilimitadas, en la mejor red 5G de Telcel. Después de su exitosa gira de 2023, el Royal Ukrainian Ballet regresa a Guadalajara con El Lago de los Cisnes, la magia del ballet clásico, pasión, gracia, belleza y elegancia, con música en vivo de la Camerata Palco. Viernes 1 de noviembre a las 20:30 horas en Palco. Boletos en Ticket Pass y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! Continuamos con Enfoque Universal. Continúa la charla con Montserrat Pacheco, psicóloga y supervisora de orientación educativa en el Colegio Lomas del Valle Acueducto del Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Un tema bastante interesante. Me decías que te enfocabas en la prevención, así que háblanos de esta parte. Vamos a conectar la información. Recordemos que la información da poder. ¿De qué? De tomar decisiones favorables o positivas. Y entonces, en momentos clave, solo respondiendo porque no quedó exacto con la fecha, alrededor de los 5 o 6 meses los niños empiezan a gatear. Tenemos topes, es decir, fechas límites o en esta parábola
de lo esperado o lo normal o estadísticamente lo más propenso, es alrededor de los 9 meses. Pero ese es el previo, es primero el sostén cefálico, enseguida la parte del rodado, las lagartijas, después de las lagartijas posición 4 puntos, después el desplazamiento con 4 puntos, que es el gateo, enseguida el bamboleo, ¿no? Incorporarse con algunos objetos, enseguida, estoy pasando rápido esta información porque no es tan fácil para los bebés, ténganles paciencia, pero también observemos que no pasen de las fechas límites. Efectivamente, la parte preventiva es esencial en cualquier tipo de intervención. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la fase que tengamos de la problemática es los resultados o el pronóstico que podamos llegar a tener. No es lo mismo atender a un pequeño con alguna dificultad en la articulación alrededor de los 5 o 6 años que cuando ya tenga 9. O tampoco es lo mismo que identifiquemos que a los 3 años, que ya debería de dominar al menos de 900 palabras, 1600 por ahí, de alguna manera, si no dice ni 40, vamos a tener alguna situación marca enorme para poder intervenir sobre ello. Entonces, la fase de prevención nos ayuda primero a identificar, reconocer y apoyar o estimular. Enseguida, si vemos con el estímulo no hay respuesta, seguramente entonces vamos a tener que buscar la atención externa de un profesional. Yo siempre insisto, qué bueno que tu comadre tiene toda la experiencia del mundo, qué bueno que tu mamá tiene toda la experiencia del mundo, escucha, no te quites de esa información, manténla contigo y posteriormente compárala con las personas profesionales para buscar un intermedio, porque también los profesionales tienen algunos temas. Los pediatras a veces solo valoran la parte de talla, peso, o que si no está enfermo, ¿no? En la parte, pues, alguna enfermedad viral o bacteriana, etcétera, pero no hay una profundización en el tema más complejo, hablando en la parte cognitiva, en lo esperado de que ella debe decir mamá, papá, a qué edad. Ay, ahí está, alrededor de los 10 meses dan sus primeras palabras. Y fíjate, aquí justamente nos comenta Daniel Gutiérrez, dice, hola, buen día, mi nieto tiene 2 años y 4 meses, se da a entender muy bien, pero a señas, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero mantener la calma, abrazarnos todos en familia y decir, como la Universidad Autónoma siempre está muy de la mano, la familia es primero, efectivamente asumir que requerimos acompañar este proceso, buscar una persona profesional, en este caso estimulación temprana o una evaluación del neurodesarrollo. Con un neuropsicólogo nos va a hablar con cada área qué es lo que ya se está esperando. No podemos considerar como un trastorno del lenguaje hasta pasados los 5 años de edad. Okay, entonces ahorita está un tiempo de todavía hacerse alguna evaluación. Ok, sí, la evaluación sí. No podemos considerar como trastorno, sin embargo ya vemos que hay una tendencia. Okay. Ojo papá, ojo mamá, tomemos en consideración esta información. No me voy a esperar hasta que tenga esa edad para asimilar, reconocer que hay una situación. Él no se está comunicando más que con señas. Quiere decir que la parte expresiva, articulada no está, pero él comprende la indicación. Eso es diferente. Él habla, ahí está. Comprende cuando le dices, levántate, ve por tu traje, tráete los tenis, tráeme tu plato, pon eso en su lugar. Él hace eso adecuadamente, entonces la problemática no está en el habla. Hay una situación de articulación. Por eso también la visita con el pediatra o posteriormente, si no es el pediatra, un foniatra, nos va a ayudar también a identificar algún tema con el aparato bucofonador. Si hace sonidos, si emite cosas, si hace cantos, no sé. Okay. Aquí también nos piden tus datos, ahorita te los pasamos, ahorita se los pasamos por aquí, los datos de la doctora. Y pues bueno, hablábamos de esta parte que es más importante prevenir, pero pues también se puede hacer algo ya cuando se le detecta al niño algún problema de lenguaje. Y aquí me gustaría que habláramos también un poco sobre el uso de las tecnologías, que muchas veces esto es un factor que limita el hecho de que ellos puedan expresarse debido a que están pues aprendiendo otro tipo de interacciones, ¿no? Y no con digamos con otras personas
o con otros niños y que eso les impide pues pedir una cuchara por su nombre, aunque ya conozcan el objeto. Claro, definitivamente estamos transitando por una situación de desvinculación y desapego. Yo quiero comentar que esa parte es esencial. Los niños, los bebés, cuando están en desarrollo, si no tienen este contacto humano, esa parte del apapacho, esta parte del el balbucear, jugar, imagínense un bebé alrededor de un mes, mes y medio, 2 meses, su visión es alrededor de 30 centímetros y ustedes le quieren hablar a lo lejos y creen que les sonríen cuando llegan, no es a ustedes. Pero bueno, entonces, este tipo de interacción con papás y bebés no se está dando de la misma manera que antes. Definitivamente quieren, es que no come el bebé, déjame le pongo la televisión, no come el bebé, le estoy prestando el celular, y tenemos niños de 9 meses que entran en una situación de berrinche porque no tienen ese estímulo constante. Y déjenme les digo, papá y mamá, que es una situación muy delicada el tener este contacto con las pantallas, como se conoce, es muy negativo, es bastante desagradable y para los niños muy encantador, pero cuando lo quitan cambia la parte neurológica. Los niños no deben de tener, nunca, antes de los 3 años, contacto con este tipo de situaciones frente a pantallas, ¿no? Y posterior a ello que se ha controlado. Muy limitado, muy limitado. Es decir, tal vez unos 20 minutos, y es porque estamos poniendo una canción, la estamos bailando. Los niños, siempre en el desarrollo general, tienen que estar con estas 5 áreas del desarrollo que les comentaba, constantemente estimuladas. Entonces, yo al niño que no se mueve o que se mueve demasiado me preocupa, pero un niño que no, o sea, se mueve por naturaleza. Sí. Por eso me dicen, ay, este bebé, ay, ni da lata. Cuidado, porque un bebé se requiere mover. Ay, se mueven demasiado. Bueno, es que todo el tiempo no duerme bien, tiene dificultades por la noche. Va a tener que ser observado. Hay que ver si hay algún malestar físico y descartar paso a paso todas las cosas que pueden estar afectando su desarrollo. ¿En qué momento tenemos que acudir con algún experto como tú? Cuando... Perdón, creo que es un chiste, pero cuando van a algún lugar y la mamá termina siendo la intermediaria, ¿no? Que el niño dice, va, tiene 2 años, va, y la mamá 2 años y medio, 3 años, y sigue siendo la intermediaria. No logra enfrentar los pequeñitos situaciones sociales, por ejemplo, porque hay una sensación de incapacidad para interaccionar. Y los niños, aunque el lenguaje es una puerta impresionante en el mundo, y créanme que niños menores de 2 años logran interactuar aunque no hablen el mismo idioma o lenguaje. ¿Por qué? Porque se basan más en situaciones que de conductas repetidas o imitadas y aprenden de manera vicaria. Pero cuando hay una situación en la que ya no están interaccionando con otros y les limita para su desarrollo, seguramente es un momento ideal para ver si es algo emocional, si es alguna situación del entorno, si es algo interno del pequeño. O los papás, por ahí nos falta acercarnos un poquito más y dar ese apego sano y seguro, y que los desprendimientos sean mucho más saludables. Que también tiene que ver un poco si hay alguna limitación física, algún problema que no se haya identificado, una situación de salud. Por eso las revisiones siempre van a ser necesarias. Hagan memoria ahorita. ¿Cuándo fue la última vez que fueron con el pediatra después de que ya cumplió 1 año su hijo o su hija? Porque ya se espaciaron. Pero si no es el pediatra, vamos viendo este desarrollo. Anteriormente tenían hermanos y tenían la guardería en casa. Ahorita díganme cuántos hermanos tienen en las familias. Si tienen 3, son muchos. Y hay más hijos únicos. Ahora con este tema de la integración a las escuelas nuevamente, pues fue apabullante para los pequeños porque el desarrollo se vio limitado. Sí. Y sí está teniendo dificultades. Eso no justifica que la interacción con papás tal vez no se esté dando de la manera más adecuada. ¿En qué edad más o menos o en qué rango de edad los bebés o los pequeñitos ya tienen que emitir alguna palabra? Claro. Desde cuando hablamos del prelenguaje, decimos que la sonrisa social aparece alrededor de los 3 meses. Si aparece antes, dijimos que es una parte una respuesta natural. Pero a los 3 meses ya logran hacer ese contacto con el ser humano. Y ellos se comunican a través de sonidos, balbuceos, muestran su enojo, estoy hecho popó, tengo hambre, tengo algún malestar, algún gas, etcétera. Y las mamás les aprenden todo. Y entonces las mamás se equivocan en esta parte porque obstaculizan el desarrollo después, no los invitan
o no promueven o no los refuerzan para que pidan las cosas. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Pues los niños tienen que tener balbuceo. Después del balbuceo tener emisiones vocálicas, hay que jugar con ellos, y todo esto uno adulto con ellos. Ay, ¿cómo si ni me entiende? Por Dios, todo lo que tú hagas se entiende. Más bien, no tiene comprensión, pero se va a replicar en algún momento cuando hagan clic. Después de las emisiones vocálicas vienen las silábicas. Mamá, mamá, mamá. No se crean tanto de que cuando dice mamá, mamá es mamá. No es lo mismo la expresión que la comprensión. Por eso, perdón si las hice sentir mal, mamás, pero no. Entonces, expresiones silábicas y enseguida la unión para ciertos objetos puede ser la misma palabra para todo. Okay. O, como a todos les dicen papás, hay una etapa en que a todos hombres papás. Enseguida de eso, de la expresión silábica empiezan palabras. Alrededor de los 9-10 meses tienen palabras fijas, mamá, papá, agua, leche. Bueno, pues aquí ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Montserrat, por haber venido aquí al programa, y te invitaremos próximamente para ampliar este tema, ¿te parece? Gracias, claro que sí. Muchísimas gracias, me despido, soy Cristina Arana. La información al momento, escúchala en Canal Continental de Noticias. Muy buenas tardes, estas son las noticias más relevantes hasta el momento.